Ok, clase 12. Estábamos en la clase 12, donde hicimos la demostración bastante compleja del problema de valores iniciales para la relatividad general, y les comenté que es una cosa muy importante, bueno, desde antes les comenté que es una cosa muy importante, que una teoría razonable deba tener este, una respuesta razonable en cuanto a este problema. Entonces, toda la historia era que si nos daban datos iniciales en una variedad, podíamos encontrar una solución. Y los datos iniciales habíamos aprendido que era la métrica inducida sobre la variedad y, o sea, la 3 métrica espacial y este objeto que se llama la curvatura extrínseca, que de alguna manera nos indica cómo está encajada nuestra variedad, nuestra subvariedad o nuestra hipersuperficie dentro de la variedad, porque nos dice cómo va cambiando el vector normal a la superficie mientras yo me muevo sobre la superficie, ¿verdad? La derivada covariante actuando sobre el vector normal, bueno, que es una cosa que tiene proyección solo en la dirección normal. Bueno, proyectado en la dirección normal. En la dirección tangencial a la hipersuperficie, ¿no? Bueno, y vimos que era importante o fundamental para que uno pudiera tener una posible solución de las ecuaciones de Einstein, que para empezar, cuatro de las ecuaciones de Einstein que no eran ecuaciones de evolución, sino constricciones, se cumplan, ¿no? Estas constricciones son el análogo, uno debe pensar en ellas como el análogo de, por ejemplo, divergencia del campo eléctrico igual a cero en el vacío o igual a la densidad de carga eléctrica si hay materia, ¿no? Son ecuaciones que tienen que valer en un instante y no involucran ninguna derivada temporal, ¿no? Bueno, no involucran derivada temporal del campo eléctrico o involucran solo primeras derivadas temporales de la variable que consideramos en ese caso, que era la variable el 4, el 4 potencial electromagnético. Ok. Bueno, entonces teníamos dos tipos de constricciones. Una que eran 3 ecuaciones, que la llamábamos las constricciones de momentum, y otra que la llamamos la constricción hamiltoniana, que era una ecuación. Ambas son problemas en principio no triviales, porque la primera, por ejemplo, aunque no parece, es una ecuación no lineal en nuestras variables, porque aparecen las derivadas covariantes asociadas a la 3 métrica actuando sobre este objeto K, y de hecho este objeto K tiene un índice subido, y ese índice se debe subir con la 3 métrica. Bueno, entonces estos son ecuaciones en principio no lineales, entonces son ecuaciones no triviales. La segunda ecuación es aún más claramente no lineal, es cuadrático, tiene términos cuadráticos en K y esos términos tienen escondidos también H's para subir índices, y luego tiene el tensor el escalar de curvatura de la 3 métrica, que es también un objeto altamente no lineal. Entonces el problema en general es no trivial, cómo encontrar datos iniciales razonables, ¿ok? Bueno, para empezar, datos iniciales que satisfagan estas constricciones, y segundo, que representen alguna situación física que nos interesa estudiar. Este es un problema muy serio, por ejemplo, en todas las simulaciones de colisiones de agujeros negros, en que quieren poner datos iniciales en la computadora, independientemente de la ecuación diferencial que vayan a satisfacer y lo complejo que es eso, quieran poner datos iniciales en la computadora, entonces hay que poner datos iniciales que satisfagan esta información. Por supuesto que
al ponerlo en la computadora hay que discretizarlo y un montón de otras cosas más que hacen el problema mucho más complejo. Resulta que hay un método muy poderoso que nos da, que genera, que nos permite generar relativamente fácilmente datos iniciales que satisfagan estas constricciones, pero obviamente no es un generador de todos los posibles datos iniciales, es un generador de datos iniciales limitados a lo que se llaman superficies maximales. Superficies maximales son aquellas que tienen la traza de la curvatura extrínseca igual a cero. Esas superficies tienen esa propiedad de ser, bueno, ese es el nombre que tienen. Tienen ese nombre por otras razones, pero bueno. Por el momento, digamos, vamos a mantenerlo así. Una superficie maximal es una superficie que tiene esta traza igual a cero. Y el método es un método diseñado por estos señores, Lignerovich y York, y lleva su nombre, y consiste en los siguientes resolver los siguientes 7 pasos. Uno agarra una hipersuperficie sigma y pone una métrica, una 3 métrica regular, pero de manera arbitraria. Luego escoge una K sin traza. Por supuesto, para saber cuál es la traza, uno tiene que usar la métrica inversa de la que escogió, ¿no? Para calcular la traza. De modo que sea solución de esta ecuación. Pero fíjense que esta ecuación, ya que como tengo la métrica, esta ecuación es una ecuación lineal, ¿ok? En las variables K. Porque el operador de derivada se conoce y el operador que sube el índice se conoce. Entonces, esta ecuación es una ecuación lineal. Y entonces una ecuación diferencial lineal es una ecuación mucho más fácil de resolver que una ecuación diferencial no lineal. Hay muchos métodos para resolver ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ok? Ok. Y ahora definimos una nueva métrica mediante lo que se llama una transformación conforme, que les voy a pedir que lean sobre esa transformación. Es simplemente un reescalamiento de la métrica por una función que no es una constante. Y, y a esta función la vamos a llamar phi a la 4. Entonces vamos a considerar una nueva métrica, HAB', y bueno, obtenida de esta manera, multiplicada por la métrica que habíamos elegido de manera arbitraria. Lo interesante es que el operador derivada asociado con esta HB' está muy directamente relacionado de una manera muy sencilla con el operador derivada de la métrica que habíamos empezado antes. ¿Ok? De hecho, si uno define también una nueva curvatura extrínseca, que es phi a la menos 2 por esta cosa, automáticamente, es fácil verlo, esta curvatura extrínseca también corresponderá a un caso maximal, o sea, también tendrá traza cero con respecto a la nueva métrica, porque estos factores conformes no van a afectar, no van a cambiar el valor cero, sino por un factor multiplicativo, y cero por cualquier cosa es cero. Y aparte va a satisfacer, por esta relación que hay entre los operadores derivada de estas dos métricas que están relacionadas por esta transformación conforme, va automáticamente satisfacer esa propiedad. ¿Ok? Entonces, esta nueva métrica y esta nueva curvatura extrínseca reescaladas van automáticamente a satisfacer la propiedad número 1, la constricción número 1. Y entonces, esas son 3 de las ligaduras. ¿Ok? Bueno, y finalmente, hay que mirar la última ligadura para esta
solución para estas cosas primas. Y esa última ligadura ahora se convierte en una ecuación para esta variable phi que habíamos dejado por el momento sin determinar, por función escalar phi que hemos dejado sin determinar. Resulta que la ecuación que se satisface tiene esta forma. Es una ecuación diferencial un poco complicada, ¿ok? Sus primeros dos términos son lineales, su último término es altamente no lineal, pero sin embargo hay a veces métodos para solucionarlo, ¿ok? Es una ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial elíptica, porque la métrica que estás multiplicando al operador, a las segundas derivadas, o sea, la métrica con que estamos contrayendo las derivadas, es la métrica tridimensional, que es una métrica no lorentziana, sino una métrica riemanniana o euclidiana, si quieren. Signatura más. ¿Ok? Bueno, el estudio de las soluciones a ecuaciones de este estilo es un tema en matemáticas bastante conocido, bastante amplio. Y hay muchos métodos para tratar de hallar ecuaciones, ¿ok? Entonces es una ecuación diferencial donde casi todo es lineal, excepto el último término. Pero, ojo, es una ecuación diferencial elíptica, cuyas soluciones no se pueden solucionar tan fácilmente como las hiperbólicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces les dejo como tarea leer el apéndice D del libro, donde se habla en general de las transformaciones conformes, y checar estas dos condiciones 6 y 7. ¿Ok? Checar, número 1, que efectivamente con este proceso se preserva esta propiedad de la construcción hamiltoniana de momentum si habíamos construido la KB original de manera que se satisfaga 2, entonces por este proceso el KB' satisface la ecuación 6 de manera automática. ¿Ok? Eso se los dejo de tarea para que lo chequen. Y finalmente, otra vez mirando cómo son los operadores derivadas de la métrica que definimos en el punto 3, comparados con los operadores derivadas de la métrica original y con su curvatura y su tensor de y su escalar y sus tensores de Riemann respectivos, ver que la ligadura hamiltoniana toma la forma esta que acabo de mostrar acá. ¿Ok? Bueno, resulta que hay una elección particularmente simple un subconjunto particularmente simple, en donde, que se llama elección en un momento de simetría ante inversión temporal. Recordemos que la KAB jugaba un papel como la derivada con respecto a t de la métrica. Entonces, en una situación, digamos, de simetría temporal en que hay instantáneamente una simetría t va a menos t, uno espera que la derivada, bueno, va a ser una situación en que la derivada de la métrica en la dirección hacia el futuro o la dirección hacia el pasado tienen que ser la misma y por lo tanto la única posibilidad es que sean 0. ¿Ok? Entonces se llama un momento de simetría ante inversión temporal. ¿Ok? Entonces, si considero dar datos considero que mi espacio-tiempo tiene por alguna razón, tiene un momento de simetría ante inversión temporal, entonces K es igual a 0, y cuando K es igual a 0, el último término de la ecuación, que es el término más desagradable, que es el término que va como phi a la menos 7, que es el término altamente no lineal,
se desaparece y nos queda esta ecuación que ahora es una ecuación lineal en phi, y la linealidad tiene muchas propiedades muy útiles. Primero, obviamente, la ecuación se vuelve más sencilla. Segundo, las ecuaciones lineales satisfacen el principio de superposición. Entonces, si tengo dos soluciones, puedo combinarlas y hallar nuevas soluciones. ¿Ok? Porque son ecuaciones, esta es una ecuación diferencial lineal. Ojo, esa R es la curvatura de la métrica que habíamos escogido inicialmente de manera arbitraria. ¿Ok? Y estos operadores derivada también son operadores de la métrica que habíamos escogido inicialmente de manera arbitraria. Si esa métrica la escogemos plana, de manera que R sea igual a 0, entonces el operador derivada asociado a la métrica es el operador derivada asociado a, bueno, existen unas coordenadas en que el operador derivada coincide con el operador derivada asociado a la métrica. En este caso sería la métrica euclidia y los operadores derivada asociados con las coordenadas cartesianas. Y la ecuación entonces toma la forma de la ecuación de Laplace. ¿Ok? Y resulta que esa ecuación tiene unas soluciones muy sencillas, que son las soluciones del tipo 1 más m sobre r. Esas soluciones solucionan todos los puntos excepto r igual a 0. Entonces esto nos va a dar datos iniciales en una superficie, en una hipersuperficie, de alguna manera con un huequito en r igual a 0. Pero resulta que que si uno toma esos datos iniciales, lo que obtiene esos datos iniciales, que quiere decir k igual a 0, la métrica arbitraria la tomé la métrica plana en 3 dimensiones, y tomo phi igual a esto, que es solución de la ecuación de Laplace. Esos datos iniciales nos dan datos iniciales para la solución de Schwarzschild. Ese es un ejercicio bonito que lo pueden hacer. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Bueno, agarran la solución de Schwarzschild, el espacio-tiempo de Schwarzschild, buscan una hipersuperficie dentro del espacio-tiempo de Schwarzschild que tenga un momento de simetría ante inversión temporal. ¿Ok? Y ven cómo escribir la métrica de Schwarzschild, la 3 métrica inducida, como la métrica plana por esta función. ¿Ok? Y van a ver que lo van a encontrar. ¿Ok? Hay que hacer algunos cambios de coordenadas, pero lo van a encontrar. ¿Ok? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Cuál sería una hipersuperficie en el espacio-tiempo de Schwarzschild, de Kruskal, digamos, extendido, que satisfaga esta condición? La condición de ser un momento de simetría ante inversión temporal. Tomarnos un R igual constante, como las hipérbolas que luego dibuja. No, porque esa no es una hipersuperficie. R igual constante no es una hipersuperficie. Necesitamos una cosa que sea algo cercano a una hipersuperficie de Cauchy. Esto que tú me estás diciendo es entonces teníamos la solución de Kruskal. ¿Verdad? Y esta hipersuperficie, se pasa por acá, evidentemente tiene una simetría para allá que para acá, ¿verdad? Sí. Entonces, sobre esta hipersuperficie, si calculo KB en esta hipersuperficie, me va a dar 0. Y ahora miro cuál es la métrica inducida sobre esta hipersuperficie y la trato de escribir como la métrica plana, delta AB,
¿verdad? Que sería la métrica plana en 3 dimensiones, multiplicada por algún factor, phi a la 4. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que intentar hacer y ver que esta métrica, que ya la habrían escrito en las coordenadas t y x, digamos, la pueden escribir de esta manera. ¿Ok? Sí. Con phi arbitrario, ¿verdad? En principio phi es arbitrario, pero acá te estoy diciendo cuál es el phi que... Ok. en- El que me está dando en cada... ok. Ahora les estoy dando cuál es el phi que corresponde. Perdón, entonces volvamos a la charla. Y lo interesante de estos datos iniciales es que si uno, otra vez, satisfacen el principio de superposición, entonces hago superposiciones de estas cosas con R's tomando orígenes distintos, ¿ok? Y esos me van a dar datos iniciales para un conjunto de agujeros negros que inicialmente son estáticos, ¿ok? Eso es muy interesante este método. Es una de las cosas que produce. Pero bueno. Yo tengo una pregunta, tal Dime. vez, bueno, no sé si es algo que no he entendido, pero ¿cómo sé que son correctos los datos iniciales? Como que tendría que ver qué me dan o cómo puedo garantizar Bueno, a que... ver. Sí, tenemos un teorema que me dice que datos iniciales me generan una única solución, ¿verdad? Salvo difeomorfismos. Ajá, Eso es todo el teorema que dijimos, ¿no? ajá, Y sí. entonces ahora, simplemente cuando tengo un espacio-tiempo y escojo una hipersuperficie, veo qué datos iniciales esa solución en el espacio-tiempo me induce en la hipersuperficie. Pero eso es muy fácil. Ahora tengo simplemente que calcular la métrica inducida sobre la hipersuperficie. En ese caso sería una hipersuperficie que llamaríamos T igual a 0, por ejemplo. Y entonces veo la métrica, cómo se ve en la métrica cuando pongo T igual a 0. Y calculo la curvatura extrínseca miro cuál es el vector normal a esa hipersuperficie en el espacio-tiempo. Calculo su derivada covariante y la proyecto en la hipersuperficie. Y eso me genera el K. O sea, ir en la otra dirección es fácil. Ok. Y el punto es que ya sabes que una vez que tienes esos datos iniciales te van a reproducir el espacio-tiempo de que partiste, porque sabes que va a reproducir un espacio-tiempo único que tiene esos como datos sobre esa hipersuperficie. Y Ok, como ya sabes cuál es el que partiste, pues tiene que ser ese. ok. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Sí, sí, ya. Profesor, aquí tengo una pregunta. O sea, en principio aquí la idea es que solo tengamos datos en una hipersuperficie, pero cuando hablamos de curvatura extrínseca, a mí me suena que ahí inevitablemente debes de considerar como, o sea, como más parte del espacio, o sea, no solo de hipersuperficie, y por tanto no deberías como conocer la métrica ya, o sea, tú la estás buscando y no necesitas ahí la métrica para definir la Bueno, curvatura extrínseca. justamente vimos que, este, la curvatura extrínseca esta es la proyección de esta derivada del vector normal en la hipersuperficie y es un tensor sobre la hipersuperficie. ¿Ok? Sí, Entonces, por supuesto, yo si solo me diste la métrica sobre la hipersuperficie, no sé cuánto es esto. Por eso me lo tienes que dar como dato extra. Entonces, los datos iniciales son este par. ¿Ok? Es el par HAB y KAB. Si tú solo me das HAB, yo no sé calcular KAB. ¿Ok? Solo me das la posición inicial de una partícula, yo no sé calcular cómo se va a mover. Tienes que decirme cuál es su velocidad. Instantánea, obviamente.
Entonces, cuando lo miro desde el punto de vista de datos iniciales, necesito tener HAB y KAB para reproducir el espacio-tiempo. Por otro lado, si tengo el espacio-tiempo, puedo leer HAB mirando la métrica inducida y KAB necesito tomar esta derivada covariante del vector normal unitario para calcular KAB. Entonces, efectivamente, si tú tienes todo el espacio-tiempo, para calcular KAB necesitas mirar hacia afuera de la superficie. De hecho, KAB nos indica cómo, en cierta manera, cómo está encajada esta hipersuperficie en el espacio-tiempo. Pero si lo miras como datos iniciales, es simplemente un tensor dado sobre tu hipersuperficie. Ya, creo que ya entiendo cuál es la idea detrás. O sea, justo por eso es como la derivada, ¿no? O sea, en ese momento, es como dar la función y su derivada, ¿no? Algo Es así. como dar la función y su derivada, exactamente. Vimos que en ciertas coordenadas, de hecho, es la derivada. Ok, ya vi cuál es el chiste. Entonces, o sea, tenemos que darla o sea, te das la superficie y esa derivada, y entonces yo puedo calcularla como en todo el espacio, ¿no? Así es. Si solo me das la métrica y no me dices nada sobre la derivada, no voy a poder saber nada. ¿Ok? Ok, gracias. Yo tengo una duda, profesor. Sí. Con lo último que vimos de que podíamos encontrar una phi que era solución para agujeros negros estáticos, esto, bueno, para encontrar valores iniciales a agujeros negros estáticos, esto nos puede ayudar a calcular como que un tipo de evolución del agujero negro, o sea... Pues, a ver, si tomas estos datos iniciales y los pones en una computadora, o los solucionas, esos datos iniciales, vas a encontrar el espacio-tiempo de, bueno, en el caso de un solo agujero negro vas a encontrar Schwarzschild. En el caso de múltiples agujeros negros, vas a encontrar una cosa que va a ser complicada. Probablemente no lo vas a poder solucionar a mano y vas a tener que ponerlo en una computadora. Y si lo pones en una computadora, vas a tener una situación en que tienes varios agujeros negros interactuando y va a ser una solución muy complicada. Ok, pero sí me va a cargar como que cierta información sobre las interacciones que pueda tener el agujero negro. Por supuesto, las cosas ahora van a interaccionar según la relatividad general. Ahí me diste unos datos iniciales que corresponden a una situación en que, digamos, era estática porque tenía curvatura extrínseca igual a cero. Entonces tenía una simetría t va a menos t, o sea, si evolucionas esos datos, te va a dar la misma solución, digo, la solución por tiempo invertido, pero va a ser una solución probablemente compleja, no la vas a poder encontrar a mano. Okay. La puedes poner en una computadora y ver qué pasa. Ok, y bueno, tal vez esta pregunta sea un poquito como, no sé, lo cobrar un poco, pero ¿por qué no funcionaría algo así si quisiera uno calcular como que la evaporación o ver cómo se evapora el tubo? No, acá no hay ningún efecto cuántico. Estas ecuaciones de Einstein en el vacío, número uno en vacío, entonces no hay materia, entonces no hay campos, no hay otros campos, y en particular no hay nada cuántico. Ok, entonces como que el camino, si uno quisiera agarrarse por ahí de este procedimiento, sería como que de alguna forma cargarle al Temunu ciertas interacciones cuánticas, o sea, que esto no sea algo Bueno, nerviosito. entonces lo primero que haría es al Temunu hacerlo cuántico, lo cual tiene sus complejidades. Bueno, tienes que hacer una teoría cuántica de campos, calcular el Temunu, que tiene sus complejidades porque hay que renormalizarlo, porque si lo tratas de calcular directamente en general te da infinito, pues hay que renormalizarlo. Y luego tienes que ver cómo todo ese conjunto evoluciona, y supongo que lo que estás pensando es una teoría en que no cuanticemos la gravedad, entonces una especie de evolución semiclásica, porque si queremos una teoría que cuanticemos la gravedad ya no es la relatividad general. Sin como que nada, ajá, sí, como que nada más como que darte cuenta
de lo que le pasa como al lado derecho y ajá, sí, de las ecuaciones de Einstein, sí, algo así. Bueno, pero No lo sé. para saber qué le pasa al lado, tienes que saber para saber qué le pasa a un lado, necesitas saber qué le pasa al otro también. Bueno, gracias, profesor. Ok. Sí, no, todas son preguntas relevantes, pero digamos, se salen un poco, digamos, del marco en que estamos, marco limitado en que estamos trabajando, ¿no? Ok, entonces esa es la tarea que les dejo, leer el apéndice D, no es demasiado pesado, y checar las ecuaciones 6 y 7 para ver que el método realmente es un método apropiado y genera soluciones de las constricciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ok, entonces vamos a hacer un cambio de tema. Denme 2 minutos para tomarme un poquito de agua y vamos a cambiar el tema. El nuevo tema se llama planitud asintótica o asymptotic flatness. Ok. Todos estos temas parecen que no ser temas separados uno del otro, pero vamos a ver cómo cuando hablemos de agujeros negros, todos estos temas van a converger y van a ser importantes que uno maneje todas las nociones simultáneamente. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea esta de planitud asintótica es la idea de buscar alguna noción en relatividad general que nos permita hablar en cierto sentido de un cuerpo o un objeto o una región aislada. Pensando que esa es una región, digamos, que ocupa que esta cosa ocupa una región limitada y que hay otra región que es suficientemente lejana o infinitamente distante en cierto límite, donde la geometría se parece mucho, mientras más alejado estoy, se parece más y más y más a la métrica, a la geometría de Minkowski. Y en particular, el tensor de Riemann es extremadamente pequeño en esa región asintótica. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, si uno quiere pensar en ver un agujero negro desde lejos, ¿no? O ver algún sistema planetario o una galaxia incluso, la quiere describir desde muy lejos, se imagina que la región lejana donde uno está es una región muy plana. Entonces quiere meter esa región donde pasan cosas complejas dentro de una región lo más simple posible, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea intuitiva. Ahora hay que convertir todo esto en una cosa matemáticamente sólida. Y para lograr esto vamos a considerar agregar ciertos puntos a la variedad. Y me gusta a mí hacer esta analogía con la construcción de lo que se llama el plano proyectivo en la formulación axiomática de la geometría, de la geometría, ¿ok? Como ustedes saben, en una época se pensaba que la única geometría tridimensional, estamos hablando de la geometría tridimensional usual, que la única geometría razonable o la única geometría posible era la geometría euclidiana, que satisfacía los axiomas de Euclides, ¿no? Y luego se descubrió que no, que había nuevas, que era posible hacer geometrías no euclidianas, y eso dio lugar, bueno, a un gran auge en las matemáticas, al estudio de geometrías más generales que la euclidiana. Y en particular, hay una construcción de lo que se llama el plano proyectivo, que es la construcción de una geometría alternativa a la geometría euclidiana, donde uno de los axiomas no se va a cumplir,
y que sirve para demostrar que esas geometrías son tan consistentes como la geometría euclidiana. Eso se llama, y lo vamos a hacer, se puede hacer en 3 dimensiones, lo voy a discutir acá, en, no me acuerdo si lo voy a discutir en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero bueno, a ver, las nociones primitivas en la geometría euclidiana, empezando por la euclidiana, son las nociones de puntos, líneas y planas, ¿no? Uno llama el conjunto de todas las líneas, los llamamos L, el conjunto de todos los puntos los llamamos P, y hay una relación entre puntos y líneas que se llama la relación de pertenecer o estar, ¿ok? Bueno, y los axiomas, creo que lo voy a hacer en 2 dimensiones, sí, vamos a hacer en 2 dimensiones para que se puede generalizar a 3 dimensiones, pero creo que lo vamos a hacer en 2 dimensiones. Bueno, los axiomas de la geometría euclidiana son el axioma 1,1. Dice, dados 2 puntos, existe una línea que los contiene. Dados 2 puntos, no existe más de una línea que los contiene. O sea, la línea anterior es única. Una línea contiene al menos 2 puntos y dada una línea existe al menos un punto que no está en ella. Entonces hay cosas puntos fuera de las líneas. Dada una línea M y un punto A que no está en la línea M, existe como máximo una línea que contiene A y no intersecta a M. ¿Ok? M no contiene ningún punto de M. La versión antigua, la versión euclidiana, es cambiar este postulado y decir, existe exactamente una línea, ¿ok? Que pasa por M, perdón, que pasa por A, que contiene A, y no interacciona con M. Otra palabra, esta es el postulado de las paralelas. Dada una línea y un punto afuera de la línea, hay exactamente una línea secta M que se llama la paralela a M por A, ¿no? Y con este axioma, digamos, cambiado ese 4 por este otro axioma, tenemos la geometría euclidiana en el plano. Estamos hablando acá en dos dimensiones, ¿no? Entonces, porque sí, si me voy fuera del plano hay un montón de líneas que no cortan a mi línea dada, ¿no? Pero si me limito a un plano, al plano euclidio, entonces, dada un punto fuera de la línea, hay una sola línea paralela. Y aquí en este postulado dice que existe como máximo una línea. Entonces lo hemos cambiado un poco. 2 líneas que no se intersectan las vamos a llamar paralelas. ¿Ok? Y un resultado de la geometría euclídea es que 2 líneas que son paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Bueno, entonces ahora imaginémonos que tenemos lo que se llama el plano euclídeo. Tenemos un conjunto que satisface los postulados estos con la modificación del punto 4.1 que acabo de decir. O sea, hay dada una línea y un punto fuera de la línea, exactamente una paralela. Y ahora vamos a construir una cosa que se llama el plano proyectivo, donde se cumple el postulado, pero con 0 líneas, donde dada una línea, dado una línea y un punto fuera de la línea, no existe ninguna línea paralela que pase por ese punto. ¿Ok?
¿Sí me siguen lo que estamos tratando de construir? Ok, sí. Ok, entonces esta se llama la construcción del plano euclidio y esta es la demostración de que la geometría no euclidiana o esta, de este tipo, este particular no euclidiana, es igual de consistente que la euclidia. Entonces, para hacer esto, para construir el plano euclidiano, voy a hacer una serie de trucos. Primero voy a definir una relación entre líneas. Empiezo con una cosa que satisface los axiomas de Euclides. Entonces, sí hay una línea por cada punto externo a la línea, hay una paralela. Y voy a introducir una relación de equivalencia entre dos líneas. Voy a decir que dos líneas son equivalentes si son la misma o si son paralelas. ¿Ok? Es claramente una relación de equivalencia por el resultado que teníamos anterior. Dos líneas que eran paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Entonces, esta cosa es transitiva. Obviamente, toda línea es paralela a sí misma. Y si la línea M es paralela a la línea N, la línea N es paralela a la línea M. Entonces, es claramente una relación de equivalencia. ¿Sí? Sí. Todo el mundo sí. Sí. Ok. Bueno, y entonces ahora voy a definir el conjunto, un conjunto S, que es el conjunto de todas las líneas, la partición de equivalencia del conjunto de todas las líneas. Entonces, la relación de equivalencia, o sea, la partición de equivalencia es, está hecha de conjuntos de líneas, y cada uno de esos conjuntos de líneas son líneas paralelas. Y voy a agregar unos nuevos puntos, ¿ok? Voy a agregar este conjunto S como nuevos puntos a mi conjunto de puntos que tenía antes. Entonces, acuérdense, yo tenía un conjunto de puntos y un conjunto de líneas. Y ahora voy a agregar estas clases de equivalencia como nuevos puntos y los voy a llamar puntos en infinito. Ese es el nombre que les voy a dar. ¿Ok? Entonces, los puntos nuevos son o de los puntos viejos que yo tenía, que eran los puntos del plano, o uno de estos puntos que son una clase de equivalencia de un conjunto de líneas paralelas. ¿Ok? Una cajita que contiene todas las líneas, un montón de líneas que son todas paralelas entre sí. Esa cosa lo llamé un nuevo punto. ¿Ok? Es un nombre que le di. ¿Sí es claro? Ok, sí, sí, ok. Agrandé mi conjunto de puntos de una manera extraña, agregándole al conjunto de puntos un conjunto de cosas que son en sí, si las miro que son cajitas que contienen líneas paralelas. ¿Ok? Voy a agregar también voy a agregar una nueva línea a mi conjunto de líneas. La nueva línea es justamente hecha por todos los puntos de infinitos. ¿Ok? Entonces es el conjunto de todas las líneas que tenía antes, más una línea que está hecha de todos los puntos S. Es el conjunto de todos los S. O sea, mis líneas son mi conjunto de líneas son todas las líneas que tenía ahora, más una enorme caja que contiene cajitas adentro de las cuales hay líneas paralelas. Y esa cosa la llamo la línea en infinito. Y ahora voy a hacer una nueva definición de estar en una línea. ¿Ok? De cuándo un punto está en una línea. ¿Ok? Entonces, acuérdense, teníamos las definiciones de líneas, puntos y la propiedad de estar. Y ahora voy a cambiar la noción de esa propiedad de estar. Entonces, dado un punto en mi nuevo conjunto de puntos y una línea en mi nuevo conjunto de líneas, voy a decir que A pertenece
bueno, voy a decir que el punto ese A está en la línea si sucede alguna de las siguientes 4 cosas. Primera posibilidad, que A sea una línea, un punto estándar y la línea, un punto de los viejos, y la línea sea una línea de las viejas, y si A está en esa línea en la noción antigua. O sea, para los puntos viejos que tenía y las líneas viejas que tenía va a ser la misma noción. Si A es un punto en infinito y L es una línea, cualquiera de las viejas, entonces voy a decir que ese punto A está en la línea si la línea está en la clase de equivalencia que define A. ¿Ok? Otra vez. Entonces, tengo ahora un punto en infinito, que es una caja que contiene un montón de líneas. Y tengo una línea. Y voy a decir que esa línea, que ese punto está en la línea, si la línea es una de las que está dentro de la caja que caracteriza este nuevo punto. ¿Sí? Yo me estoy confundiendo. Sí. Definió otro Sí. conjunto de puntos y otro conjunto de líneas. Las nuevas líneas son las que tenía más. No, es un nuevo conjunto de puntos que son los elementos de la clase de equivalencia, la partición de equivalencia, todos los elementos de la partición de equivalencia, y una nueva línea. Hay solo una nueva línea más, que se llama la línea en infinito, que está hecha de todos de puntos infinitos, que se llaman puntos infinitos. Esos puntos que había agregado antes se llamaban puntos en infinitos. Esos puntos son objetos abstractos que son clases de equivalencia de líneas. Ok. ¿Ok? O sea, es la clase de equivalencia de las líneas más una línea y la clase de equivalencia de los puntos más un punto, por así decirlo. No. A ver, ¿qué dijiste? A ver, vuelve a repetir la primera frase que O sea, es el conjunto de las... No, a ver, tu frase le falta un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Dices es. El sustantivo, L', por ejemplo, sí. está formado por todas las líneas que pertenecen a la clase de equivalencia. No, está formado por todas las líneas viejas que yo tenía en mi... Ajá. Más una nueva línea que está hecha de todas las clases de equivalencia nuevas. Cada una de esas clases de equivalencia la llamo un nuevo punto. Fíjate que hay un paso anterior, ¿no? Ok. Agarré el conjunto de todas las líneas y las partí en clases de equivalencia. O sea, esas las puedo pensar como cajitas que contienen líneas. Todas las líneas en las cajitas son paralelas. Y a esas cosas los llamo nuevos puntos. Ok. ¿Ok? Y al conjunto de todos esos nuevos puntos los llamo una línea. Es la línea corchete S corchete. Ok. Entonces tengo un montón de nuevos puntos y una nueva línea hecha de todos esos nuevos puntos. Ok, ya entiendo. O sea, es analogía, ¿no? O sea, tengo nuevos puntos, a todo ese conjunto de puntos, pues lo puedo definir como una nueva línea, ¿no? Correcto, eso es lo que estoy haciendo. Lo definí como una nueva línea. Ok. Y entonces ahora me falta para definir la geometría, definir la nueva noción de estar. Cuando un punto está en una línea. ¿Ok? Para los puntos originales y las líneas originales voy a usar la noción antigua, que supongo que está supuesto que me la dieron. ¿Ok? Para las líneas viejas y uno de los puntos en infinito, uno de los nuevos puntos, voy a decir que que ese punto está en la línea si la línea ese punto, como es un punto en infinito, esa línea ese nuevo punto es una caja con un montón de líneas. ¿Ok? Si cuando abro la caja encuentro la línea esa en la caja. ¿Ok? Ok. Ese es el punto número 2. Si A es un punto común y corriente y L es la línea en infinito, entonces el punto no está en la línea. Nunca.
Un punto normal nunca está en la línea en infinito. Y si un punto es un punto en infinito y la línea es la línea en infinito, siempre está. ¿Ok? Ok. Esa es la regla del juego. Ok. Entonces ahora chequemos los axiomas. Primer axioma que tenemos que checar, ¿no? Nuestros axiomas. Que los 1, 2 y 3 los vamos a dejar dados. Dados 2 puntos, existe una línea que los contiene. Entonces, si doy 2 puntos viejos, obviamente están en la línea que las contiene. Perdón, si doy 2 puntos viejos, entonces va a estar la línea vieja en donde estaban contenidos y esa va a ser la línea que los contiene. ¿Ok? Ok. Ujú. Si doy un punto nuevo, ¿ok? Si doy un punto nuevo y si doy un punto en infinito y un punto viejo, entonces la línea que contiene a los dos es la línea que aparece en el punto viejo, en el punto nuevo, ¿verdad? El punto nuevo es un montón de líneas. ¿Ok? Agarro una de esas líneas y agarro el punto que me dieron y yo sé que por esa línea hay una línea, yo sé que por ese punto hay una línea que es paralela a la línea dada y que pasa por el punto viejo. Otra vez, esto no los está entendiendo. ¿Podemos pensar que es una sola línea la que está en infinito? Hay una sola línea de infinito. Ajá, porque como es una clase de equivalencia, entonces todas están relacionadas, ¿no? Entonces solo No, no, sería no, P. no, 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 no. Hay una sola línea de infinito que es la colección de todas las cajas. Ajá. ¿Ok? Es una línea nueva, que es esta Ah, línea ya, infinita. no, sí, perdón. Cada punto es una caja, ¿no? Cada punto es una caja. Cada punto es una caja de líneas, ¿no? Y entonces, Ujú. ahora me dieron, ok. Entonces ahora me dieron un punto viejo y un punto en infinito, que lo llamo S. SS es una caja con líneas. ¿Ok? Agarro una de esas líneas de la caja. Esa es una línea que pasa por acá. ¿Ok? Yo sé por, el, por la geometría vieja que hay una línea, una única línea, que es paralela a esta y pasa por P. ¿Ok? Sí. Como es paralela a esa también está acá adentro. L' está acá adentro. L' está dentro de ese. L' está en ese. ¿Verdad? Entonces, L' es la línea que pasa por P y pasa por S. Porque cuando L está en S, digo que L' pasa por S, por mi nueva noción de pasar. ¿Ok? Ok. O sea, L es el representante de la clase de equivalencia que... Claro, agarré S, que es un conjunto de equivalencia, y agarré una línea cualquiera, que es un representante de la clase de equivalencia. Ok. Pero esa era una línea vieja. Y yo sé por los teoremas, por los axiomas de la línea de la cosa vieja, que dada esa línea vieja, esa L, y dado un punto afuera de la línea, hay otra. Bueno, supongamos que ya está que sobre la línea, supongamos que sobre la línea está P, entonces ya esa línea automáticamente contiene a P y contiene a S. Si el punto P no está en la línea, hay otra línea que es paralela a la línea L, que la llamé L', y por lo tanto está en la misma clase de equivalencia. O sea, L' pertenece a S Okay. y P pertenece a L'.
pero cuando L' pertenece a S, decimos que S está sobre L'. Esa fue nuestra nueva noción. ¿Ok? Entonces decimos en ese caso que determinan la línea L'. ¿Ok? Entonces se satisface el primer teorema. Dados dos puntos, no existe más de una línea que los contiene. Ok. Esto, también es fácil de ver que dados dos, si son puntos viejos, no existe más de una línea que los contiene. Si es un punto nuevo y un punto viejo, es justamente la línea que acabamos la cosa que acabamos de hacer, que encontramos que era una sola línea que los contiene. Si son dos puntos nuevos, dos puntos en infinito, la única línea que los contiene a los dos es la línea en infinito. El punto tercero, dada una línea, la línea contiene al menos dos puntos. Bueno, eso, si eran líneas viejas, están nuevos, está dado. Si es una línea, si es la línea en infinito, claro que contiene por lo menos dos puntos. Y dada una línea, existe al menos un punto que no está en la línea. Para los puntos viejos ya sabíamos que eso estaban así. Para las líneas viejas ya sabíamos que eso era verdad. Para la línea nueva, la línea en infinito, hay al menos un punto que no está en la línea. ¿Cuál? Cualquier punto de los viejos no está en la línea. Entonces se satisfacen estos dos teoremas. Y finalmente se satisface el último punto de que dada una línea y un punto A que no está en la línea, no existe ninguna línea que contiene A y que no se intersectan, porque si trato de hacer una línea que no se intersectara, tendría que ser la paralela de las viejas, pero como es paralela, entonces ambas se intersectan en el punto en infinito. A ver, en otras palabras, esto sonó muy feo. Ahora quiero ver que dadas dos líneas, dada una línea y dado un punto por afuera, no existe ninguna línea que sea paralela a esta, o sea, que no intersecte esta. ¿Por qué? Si trato con una línea usual, generalmente va a intersectar el punto. La única posibilidad era era la línea vieja, que era la paralela. Esta era la única línea antes que no se intersectaba con esta línea, ¿verdad? Pero ahora es porque esta línea es paralela a esta. Entonces, como son paralelas, ambas pertenecen a la misma clase de equivalencia. Entonces, ambas se intersectan en el punto en infinito. Ok, sí. ¿Ya? Ok, es un poquito abstracto, pero la idea es esta de mirar estos nuevos puntos y estas nuevas líneas como clases de equivalencia. Y a mí me gusta pensar de esa manera en lo que vamos a hacer ahora, que lo vamos a hacer distinto. Pero lo vamos a hacer de una manera, digamos, más explícita matemáticamente, menos abstracta. Pero me gusta pensar en esta forma de pensar sobre esto que vamos a agregar, que es lo que vamos a hacer ahora. Agregar puntos en infinito al espacio-tiempo, a un espacio-tiempo. ¿Ok? ¿Eso es lo que se llama compactificación de Alexandro? Vamos a hacer lo que se llama compactificación de Penrose. ¿Ok? Penrose. Desde mi punto de vista, está motivado en esta idea genérica de la geometría euclidia. Pero bueno, va a tener más complicaciones que tienen que ver con la relatividad general. Pero es bueno pensar en estos puntos, en esta cosa de esa manera. Ok, entonces en nuestro caso la construcción va a ser más precisa porque queremos y podemos poder hablar de muchas cosas más que de puntos y líneas y cosas por el estilo. Vamos a querer hablar, por ejemplo, de tensores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando agreguemos puntos, vamos a agregar más que puntos, vamos a agregar la estructura que nos permita hablar de estas cosas.
Pero la idea básica va a ser esta. Vamos a agregar unos ciertos puntos en infinito. Y vamos a empezar considerando la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas. ¿Ok? Con un cierto origen, obviamente. Las coordenadas, las geodésicas radiales nulas están dadas por unas que las voy a llamar salientes, que satisfacen T menos R igual U, una constante. Esa es una geodésica radial nula, ¿ok? Del espacio-tiempo de Minkowski. O sea, teta y phi son constante y T y R están relacionadas de esta manera. O sea, R va creciendo. Si paso R para el otro lado, R es una constante más T. Entonces, R va creciendo con T y por eso la llamamos una geodésica saliente. Por otro lado están estas geodésicas que se llamó entrantes, en que T más R es otra constante. Si paso R para el otro lado, me queda R igual a B menos T. Entonces, cuando al pasar T, R se va achicando. Al agrandarse T, R se va achicando y por eso los llamamos geodésicas entrantes. Notemos que como R tiene que ser mayor que 0, el cambio de signo de R en una de estas cosas no me lo debo tomar en serio, sino me debo pensar que simplemente cambió el ángulo. Cuando tengo una línea que pasa por el origen, y el R se convertiría en negativo de acuerdo a esta ecuación, en realidad no es que R se convierta en negativo, sino R se vuelve positivo, pero hubo un cambio en los ángulos, de manera que la nueva línea, digamos, difiere en un ángulo pi de la línea original. Sí, todo el mundo entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Alguien le causa problema lo que estoy diciendo? No, no sé. No. ¿No? Ok. Entonces hay que tener cuidado con ese problema de lo que parecería ser un cambio de signo cuando R es menor que 0. Bueno, entonces tengo estas geodésicas nulas. Y ahora voy a considerar estas nuevas, estas constantes como caracterizando esas líneas, como caracterizando esas geodésicas radiales nulas. Y las voy a elevar en cierto sentido al rango de coordenadas. Van a ser unas nuevas coordenadas. Voy a pensar como un cambio de coordenadas. De modo que resolviendo para estas dos cosas, uno puede ver que T es igual a 1/2 de U más B y D menos U, y donde como R lo voy a mantener positivo porque voy a tomar en cuenta que debo cambiar los ángulos de manera apropiada cuando cruce el origen. Entonces B va a ser siempre mayor o igual que U. Y entonces las líneas S las podemos parametrizar por B. Las líneas S las podemos parametrizar por su valor de B, de manera que cuando B crece, en general tanto R como T crecen, y las líneas E las parametrizamos por U, de tal manera que cuando U crece, tanto T crece, pero R decrece. O sea, los puntos... A ver, entonces, déjame hacer un dibujo tal vez. Entonces, las líneas salientes tenían R igual, ¿cómo los había llamado? Ya no me acuerdo. U más T. Y puedo caracterizar el punto sobre esta línea por el valor de B, que es
U menos T, ¿ok? Teníamos una línea saliente que era T menos R igual a U, o lo mismo, o lo que es lo mismo, R igual a U más T, ¿ok? Y U lo dejo fijo, ¿ok? Entonces esto está fijo. Y ahora miro cuánto es B, que es R más T. Entonces, al ir cambiando B, voy cambiando el punto que está por acá, y y puedo ver en mis expresiones, que si U está fijo, y B crece, por ejemplo, entonces tanto T como R crecen. Mientras que si dejo a B fijo y U crece, entonces T crece, pero R decrece. Eso es lo que quise decir ahí. Ok. Entonces, obviamente, estas cantidades U y R sirven como coordenadas. Bueno, en particular ahí hay un cambio de coordenadas. El rango de estas coordenadas es para ambos menos infinito, infinito, pero siempre B mayor o igual que U, porque R tiene que ser positivo. ¿Ok? Y ahora hago este cambio de coordenadas, despejo R, y lo sustituyo a ver, R cuadrado va a ser un cuarto de B menos U al cuadrado, y lo sustituyo allá arriba en las coordenadas de la métrica minkowskiana. Y menos dt cuadrado más dr cuadrado es menos de u de b. Les digo que hagan la cuenta ahora. ¿Ok? Entonces, esta es la métrica de Minkowski parametrizada por estas coordenadas, donde dos de estas coordenadas son nulas, ¿no? En particular, el vector d de b y d de u tienen tamaño 0 porque no hay ningún término de u cuadrado de b cuadrado. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Ok. Ok, y ahora vamos a considerar una nueva métrica obtenida de la métrica anterior multiplicado por un factor conforme, ¿ok? Que lo escojo de esta manera, ¿ok? Este es un factor conforme, es un factor que tiene la propiedad de que cuando B tiende a infinito, este factor tiende a 0, y cuando U tiende a infinito, este factor tiende a 0. Entonces voy a obtener esta nueva métrica, ¿ok? Es una nueva métrica en el espacio-tiempo, que tiene esta forma. Simplemente multipliqué toda la métrica que tenía antes por este factor conforme. Y ahora voy a hacer un nuevo cambio de coordenadas. Voy a llamar T al arco tangente de B más el arco tangente de U, y R mayúscula el arco tangente de B menos el arco tangente de U. ¿Ok? Y recordamos que la función tangente de X es una función 1 a 1 y sobre, que lleva al intervalo menos un medio, menos pi medios al intervalo menos infinito e infinito, y es monótona creciente. ¿Ok? Todo el mundo se acuerda cómo se ve la tangente, ¿verdad? De manera que la función arco tangente de Y es 1 a 1 y sobre, y lleva al intervalo menos infinito a infinito al intervalo menos pi medios abierto, y es monótona creciente. ¿Sí? Lo estoy diciendo acá. La función tangente
tangente de X es una función que hace así. Y acá tiende a menos infinito en menos pi medios, tiende a infinito pi medios, y mapea todo el rango menos infinito, infinito, abierto obviamente, la recta real, a este abierto. ¿Ok? Los puntos en infinito no los toca. No está bien definida la función. Y por lo tanto, la función arco tangente, que es la inversa de esta función, lo que hace es al revés, ¿no? Me lleva al rango menos infinito, infinito, me lo lleva al menos pi medios, de manera monótona creciente. Por lo tanto, el rango de las nuevas variables es, bueno, como son la suma de arcotangentes, T es la suma de arcotangentes, va a ir entre menos pi y pi, porque cada una iba entre menos pi medios y pi medios. Igual para la otra, solo que como siempre B es mayor que U, siempre vamos a tener que R necesita ser mayor que 0. ¿Correcto? Sí. Sí. Ok. Bueno, y entonces ahora voy a ver cómo se ve la nueva métrica en reescribir las viejas coordenadas en términos de las nuevas coordenadas, mirar quienes o sea, B y U son tangentes de estas cosas, de B y de U tengo que tomar las derivadas, las variaciones, sí. Variaciones infinitesimales, si quieren, pensándolo así. Y luego usamos el hecho de que 1 más b cuadrado es esta cantidad, coseno 1 más b, si b es una tangente, 1 más la tangente al cuadrado me da 1 sobre coseno al cuadrado. Entonces hago todo esto y sustituyo en estas ecuaciones, les dejo acá que sigan las cuentas, no tiene sentido que yo haga las cuentas acá, escribo las cosas ahora en términos de las nuevas coordenadas y me doy cuenta de que esta combinación particular es simplemente dt cuadrado menos dr cuadrado, y que esta otra combinación particular que venía multiplicando a la parte angular resulta, después de hacer unas cuentas, ser igual al seno cuadrado de R. De manera que la nueva métrica me queda de la siguiente forma. Menos dt cuadrado más dr cuadrado más seno cuadrado de R por la parte angular. ¿Ok? Ahora, notemos que la parte, que las secciones de t igual a 0, t igual constante, tienen una 3 métrica, que es simplemente la métrica de la 3 esfera unitaria. ¿Ok? En particular, el punto R igual a pi, en realidad, digamos, no, es un solo punto. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de que esta es la métrica de la 3 esfera unitaria, verdad? Sí. Sí. Ok. Y los polos, digamos, norte y sur de la 3 esfera son los puntos en que el seno de R es igual a 0. 0 es un punto y R igual a pi es otro, ¿no? Entonces esos son los dos extremos. Lo que encontramos es la métrica del espacio-tiempo estático de Einstein, un modelo homogéneo isotrópico cerrado y estático.
Entonces es un espacio-tiempo estático cuya parte espacial es simplemente una 3-esfera. ¿Ok? Este sería como un modelo cosmológico cerrado usual, salvo que el factor de escala, que normalmente aparece multiplicando a toda la parte espacial de la métrica, está fijo a 1 y no depende de t. ¿Ok? Entonces, si recuerdan sus métricas de la cosmología, esto es como la métrica de Friedman Robertson Walker, donde a de t lo he puesto igual a 1. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que acabamos de ver es que el espacio-tiempo de Minkowski es, salvo un factor conforme, salvo este factor que usamos para multiplicar, porque yo tenía mi métrica de Minkowski, hice unos cambios y luego lo multipliqué por este factor omega cuadrado. Entonces, la métrica de Minkowski es omega cuadrado, salvo ese factor omega cuadrado, resulta ser igual a un pedazo del espacio-tiempo estático de Einstein. ¿Por qué un pedazo? Porque el rango de las coordenadas que teníamos, ¿ok? El rango de las coordenadas que teníamos, de estas coordenadas R, iba de menos pi a pi con un desigual. R tenía que ser mayor que 0, pero sí podía ser igual a 0. Y las coordenadas angulares pues tienen sus rangos usuales, ¿no? Entonces, dentro de los posibles rangos de las variables t y r, la región que me interesa es la región en que t más r es igual, la región contenida entre estos valores, t más r entre t más r igual a pi y t más r igual a menos pi, que son, entonces, esta es la línea t más r igual a pi, perdón, ¿cuál es la línea t más r? Esta verde, perdón, la línea verde de acá arriba es la línea t más r igual a pi. La línea verde de acá abajo es t más r igual a menos pi. Las líneas azules son t menos r igual a pi y t menos r igual a pi. Y en realidad debo recordarme que me interesa, o debo pensar que me interesa el r mayor que 0, o si quiero considerar el r menor que 0, tengo que pensar que en realidad estoy representando el mismo punto, las mismas regiones 2 veces, porque en realidad eso corresponde a haber cambiado el ángulo por un factor pi, ¿verdad? Entonces tenemos también que r es mayor o igual que 0. Cada punto de este diagrama obviamente corresponde a una 2-esfera, ¿verdad? Con sus ángulos teta y phi. Sí. Obviamente, salvo los puntos que están en r igual a 0, que corresponden a un punto, ¿verdad? Al origen. Entonces, el espacio-tiempo de Minkowski es conforme, o sea, difiere por un factor conforme al interior del rombo, ¿ok? Interior de todo este rombo, pero ese rombo, ciertamente, es una parte del espacio-tiempo estático de Einstein, donde la 3-esfera le quité una dimensión y la dibujé como una 2-esfera. ¿Verdad? Perdón, le quité 2 dimensiones y la dibujé como un círculo. Le quité las 2 dimensiones angulares y la dibujé como un círculo. ¿Ok? Y entonces eso, el círculo R va, es ese círculo por la coordenada T que va para arriba, ¿no? Entonces, el espacio-tiempo de Einstein es una 3-esfera multiplicada por una línea
que es la línea T, ¿verdad? La línea correspondiente al paso del tiempo, del tiempo cosmológico, si quieren. ¿Correcto? Y acá lo que tengo es un sector del espacio-tiempo, del espacio-tiempo de Minkowski. Encontré que era, salvo un factor conforme, lo podía mapear al interior, este que tengo acá. ¿Ok? Donde debo tener cuidado otra vez que los puntos estos dos puntos con R, o debo pensar que los puntos de R negativos no los debo tomar en cuenta, o si los tomo en cuenta, tengo que darme cuenta que ya corresponden básicamente a los mismos puntos con R positivo, pero con los ángulos Ok. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? El punto es que teníamos el espacio-tiempo de Minkowski, que no es extendible, pero su imagen bajo el mapeo conforme, que lo lleva a ese abierto dentro del espacio-tiempo estático de Einstein, sí lo es. Sí puedo extender el espacio-tiempo, sí puedo extender ese mapeo de mi espacio-tiempo de Minkowski al espacio-tiempo conforme. ¿Por qué? Porque me llevó a todo el espacio-tiempo de Minkowski a ese abierto que estaba dentro de ese rectángulo. Bueno, o ese abierto que estaba dentro del espacio-tiempo estático de Einstein. Y la idea es entonces añadir las fronteras de esa imagen para que jueguen el papel de los puntos en infinito de Minkowski. Y esos puntos en infinito, la mejor manera de pensar en esos puntos en infinito es, otra vez, como una clase de equivalencia de líneas. ¿Ok? Bueno, ahora voy a tratar de mostrar cómo es que hay que pensar esto en una clase de equivalencia de líneas. Aquí a nivel digamos, analítico, lo que vamos a hacer es vamos a definir en el mapeo del espacio-tiempo de Minkowski, vamos a añadir los bordes que no estaban, ¿verdad? Porque habíamos mapeado el espacio-tiempo de Minkowski al interior de ese rombo. ¿Ok? Los bordes no estaban, ¿correcto? Y ahora lo que voy a hacer es añadir los bordes. Entonces voy a añadir un punto que se llama el punto I+, que corresponde a R igual a 0 y T igual a pi. Voy a agregar este punto que está acá que está aquí en la punta donde se cruzan las líneas verde y azul de arriba. Ese punto, y en el punto R igual a 0. En ese punto T, obviamente, es igual a pi. Ese punto lo voy a llamar I+. ¿Ok? Y eso se llama el infinito temporal futuro. Luego voy a añadir una región que llamo Scry+, que corresponde a la línea verde, de arriba. ¿Ok? Eso lo llamo Scry+. Voy a añadir un punto, una región que llamo Scry-, que corresponde a la línea azul de abajo. Un punto que lo voy a llamar, bueno, estos se van a llamar infinitos nulo, es Scry+, la línea verde lo voy a llamar infinito futuro nulo. Y lo debo pensar como el conjunto de todas las geodésicas nulas o cosas que se aproximan a las geodésicas nulas en infinito, que van en una dirección particular. Puedo imaginarme la luz, toda la luz, que se mueve en una cierta dirección.
¿Ok? Entonces, el conjunto de todas las geodésicas nulas que van en esa dirección van a ser estos puntos y todas las curvas que se aproximan a ellas van a ser estos puntos. Bueno, entonces déjenme terminar de recitar cuáles son los puntos. Entonces, I más es el punto donde se cruzan el punto T igual pi, R igual 0. I menos, y ese punto lo llamo infinito futuro, el futuro infinito. El futuro infinito. La línea verde aquí la llamo el futuro infinito nulo. El punto T igual a 0, R igual a pi. Donde se cruzan, lo llamo el punto I0 y lo llamo el infinito espacial. El punto scribe menos lo llamo el infinito pasado nulo. Y el punto R igual a 0, T igual a menos pi, lo llamo el pasado, el infinito pasado. ¿Ok? Y ahora debo recordar que este punto I0 era el punto que corresponde a R igual a pi, que en realidad es un solo punto. Entonces no es una dos esfera, es un solo punto. ¿Ok? Todos los demás puntos con R distinto de 0 y distinto de pi son una dos esfera, ¿verdad? Porque esta cantidad es distinto de 0, entonces una dos esfera con ese radio seno de R. Pero los puntos R igual a 0 y R igual a pi no son dos esferas, son puntos, porque son dos esferas de radio 0. ¿Ok? Ahí no tienen sentido las coordenadas teta y phi. En todos los demás sí tienen sentido las coordenadas teta y phi. ¿Ok? Bueno, y entonces es fácil notar que todas las geodésicas espaciales inician y terminan en I0. Todas las geodésicas nulas dirigidas al futuro inician en scribe menos y terminan en scribe más. Y todas las geodésicas temporales dirigidas al futuro inician en I menos y terminan en I más. ¿Ok? Entonces pregunta, ¿habrá curvas que terminen en lugares equivocados? Bueno, eso se las dejo para que lo piensen. Ok, en realidad aquí les estoy haciendo parte de la tarea que les dejé. Entonces, si quieren, usen eso. De estudiar la estructura conforme. Ok, déjenme preguntar si hay preguntas acá sobre lo que está pasando. Otra vez, entonces la idea fue agarrar el espacio-tiempo, multiplicarlo por un factor conforme que hizo que las distancias infinitas se absorbieran en ese factor conforme. ¿Ok? Y nos quedara una métrica razonable, finita, multiplicada por ese factor conforme que es infinito, de manera que esta métrica que es conforme a la métrica que teníamos anteriormente, o que difiere por un factor conforme, el interior de esta región representa el espacio de Minkowski, y los puntos estos que hemos añadido representan de alguna manera estas clases de equivalencias de curvas. Entonces, uno de estos nuevos puntos que hemos añadido representa un montón de curvas, y la razón que lo representa un montón de curvas es que
la distancia, las distancias finitas entre curvas las hemos hecho cero multiplicando o sacando ese factor conforme, que, bueno, que es infinito o cero dependiendo del lado que voy. ¿Ok? Entonces, las distancias finitas se multiplicaron por un factor que se hace cero y entonces las distancias se hicieron cero. Y entonces, en realidad, un montón de cosas que estaban, de curvas que estaban separadas, se fueron juntando, se fueron juntando y terminaron dándome uno de estos puntos en infinito. ¿Ok? Ok, sí. Aquí hemos pedido algo de la topología o hay, o sea, Vamos a ver, acá estamos hablando con un espacio muy particular. Agarramos el espacio-tiempo de Minkowski. Ningún otro espacio. Por el momento agarramos el espacio-tiempo de Minkowski. Y le hicimos, le cambiamos de variables, pusimos coordenadas nulas. Luego las reescalamos a otras coordenadas. Las reescalamos. Y con esas reescaladas construimos otras coordenadas R y T. Y multiplicamos a la métrica resultante por un factor que se hace cero cuando yo me voy en Minkowski a infinito. Entonces, de alguna manera, traje el infinito, traje lo que estaba en infinito, lo traje a valores finitos. Pi medios, menos pi medios, a través de las tangentes, de los arcotangentes. ¿Ok? okay. Y ahora lo que hice es decir, me voy a olvidar del factor conforme y voy a mirar, y me voy a mirar el espacio-tiempo ese ignorando el factor conforme. ¿Por qué es útil hacer eso? Porque dos métricas que difieren por un factor conforme tienen exactamente el mismo cono de luz, porque los vectores que tienen tamaño nulo, ¿ok? Los vectores nulos son nulos en un espacio-tiempo, son nulos en el otro, ¿verdad? Porque lo único que cambia es un factor. Entonces, mientras el factor conforme sea finito, la estructura causal del espacio-tiempo, los conos de luz, van a coincidir con los conos de luz. Entonces, bueno, me surgió una pregunta ahí. Sí. Yo puedo considerar que hay una transformación conforme entre Minkowski y Friedman-Robertson-Walker con K igual a 0 y tiempo conforme. No, no es K igual a 0, es Friedman-Robertson-Walker con K igual a 1 y factor de escala igual a 1. No, sí. ¿Ok? Entonces, es un universo cerrado, es una 3 esfera. Entonces, Friedman-Robertson-Walker no con K igual a 0, con K igual a 1. O sea, la topología de las superficies de T constante son 3 esferas. ¿Ok? Y a un pedazo de esas, y a un pedazo de ese espacio-tiempo has mapeado Minkowski. Okay. Y como es un Entonces, pedazo abierto, puedes ahora mirar la frontera del espacio-tiempo de Minkowski, de la imagen del espacio-tiempo de Minkowski en ese espacio. La frontera, obviamente, corresponde a las regiones que en Minkowski estarían a distancias infinitas, ¿verdad? Porque son las regiones donde la tangente se va a infinito. se haría infinita. ¿Ok? Bueno, pero también puedo hacer lo mismo con el caso K igual a 0, ¿no? O sea, puedo hacer K No, igual a 0 el espacio-tiempo de Minkowski no es conforme al caso K igual a 0. Ah, ok. ¿Cómo veo que, bueno, es que, o sea, Bueno, yo sí nada más, o sea, como de ver las métricas, o sea, como que parece que yo tengo Minkowski multiplicado por A de eta, cuando tengo el caso K igual a 0. a ver, pero Y fíjate, a ver, número 1. Cuando tienes el caso K igual a 0, el T está afuera, número 1. ¿Verdad?
bueno, o el T puede estar afuera. Ok, A de eta, está bien. Ahí tienes el espacio-tiempo de Minkowski. Sí, a ver, el espacio-tiempo de, perdón, dije algo mal. El espacio-tiempo de Minkowski es conforme al espacio-tiempo, perdón, dije una cosa mal. Robertson es conforme al espacio-tiempo a Friedman, Robertson, Walker con K igual a 0, pero no es compactificado conforme, perdón. Entonces lo que dije está mal. El espacio-tiempo, el espacio-tiempo Friedman, Robertson, Walker con K igual a 0 se puede escribir como ds cuadrado igual a de eta cuadrado por menos de eta cuadrado, que sería el tiempo, más dx cuadrado, más de y cuadrado, más de z cuadrado. A esto te refieres, ¿verdad? Sí, es. Ok, entonces el espacio-tiempo es conforme, pero no está compactificado. El rango de estas variables es desde menos infinito a infinito. Lo que fue distinto acá es que el ds tilde, ¿ok? Que era igual a omega cuadrado por ds, donde ds era dt menos dt cuadrado más dr cuadrado más r cuadrado seno cuadrado teta, de teta más de phi cuadrado, perdón, más de phi cuadrado más de teta cuadrado, ok. Esta cosa era de S, y esta cosa ahora, esta de S, quedó todo mapeado a una región finita. El rango de las variables, este de S cuadrado era de tau cuadrado más dr cuadrado más seno cuadrado de r por toda la parte angular. Pero el rango de los valores t iba entre pi y pi y menos pi. Entonces el punto es que llevamos la región infinita de esto, el rango de los valores estos era t igual menos infinito infinito, r igual menos infinito infinito. Eran rangos infinitos. Y ahora a esta cosa le quedó un rango abierto pero finito. Ok. Entonces trajimos los infinitos, nos los trajimos desde infinito hasta un valor finito. Y lo que nos quedó fue digamos, tomando en cuenta que R debe ser mayor que 0, lo que nos quedó, donde aquí fue el que llamé I0, I más, perdón, llamé Scry más, llamé I0 y llamé Scry menos y llamé I menos. ¿Ok? Y donde la métrica de ese cuadrado era igual a un factor que se hace 0 únicamente en la frontera, es distinto de 0 en todos los demás lugares, ¿verdad? Por la métrica de eso. De tal manera que, o en otras palabras, GAB tilde es igual a omega cuadrado por GAB. Entonces, si yo tengo un vector K que tiene la propiedad de que GAB por KB es igual a 0, también GAB por KB es igual a 0. ¿Ok? En otras palabras, los conos de luz se preservan. El cono de luz en Minkowski mismo corresponde a este cono en este punto corresponde a este cono de luz. Y eso pasa también entre Minkowski y Friedman Robertson Walker, pero con K igual a 1. Entonces, porque por la topología también puedo compactificarlo.
con K igual a 1. Ah, bueno, no, con K igual a 1 es que puedo compactificar, es que puedo hacer esta compactificación. ¿Ok? Con K igual a 0 simplemente difieren por un factor conforme que nunca se hace 0. Y por ende no preserva la estructura No, causal. también preserva la estructura causal, pero lo que no hace es compactificar, lo que no hace es traer infinito acá. Entonces no me permite hablar de estos puntos, no me permite definir estos nuevos puntos. Mm, ¿Ok? ok. Y bueno, supongo que es que todavía no veo qué papel juegan como tal esos puntos. Ah, bueno, entonces estos puntos, por ejemplo, me van a, como dije, estos puntos, resulta, que uno se puede dar cuenta, que las geodésicas nulas del espacio-tiempo de Minkowski son cosas, imagínate una curva que tiende a una geodésica nula, una Ujú, geodésica radial nula. ok. Entonces esa cosa tiende, cuando t es muy grande y r es muy grande, tiende a algo así como t igual a lambda y r igual a lambda. Más, puede tener más cosas, pero finitas, ¿ok? Con lambda tendiendo a infinito. Ok. Eso va a corresponder en esta cosa a una cosa que se acerca acá. Entonces las geodésicas nulas, las voy a poder, todas las geodésicas nulas, que son en cierta manera paralelas, las voy a representar por este punto que tengo acá. ¿Qué punto? Ah, ok. Este punto de esta nueva línea que yo agregué al espacio-tiempo. Agregué, como en el caso de la geometría anterior, agregué puntos al espacio-tiempo. Agregué puntos a mi geometría. Agregué líneas a la geometría, bueno, agregué regiones. Ok. Ahora imagínate puntos que van como R igual a lambda, una geodésica, y T se mantiene finito. Bueno, los que se mantienen finitos, como están multiplicados por un factor que tiende a 0, en el nuevo diagrama la parte T va a tender a 0, pero la parte la parte R va a tender a pi. Entonces son cosas que van para acá. Entonces las curvas espaciales terminan acá. Por otro lado, imaginémonos las curvas que tienen que T tiende a infinito, pero R tiende a infinito más lento. ¿Ok? Esas curvas van a ir acercándose hacia acá. ¿Ok? El que va a dominar es el comportamiento Temporal. el comportamiento temporal. Entonces, uno puede checar, y lo vamos a hacer más adelante, que todas las curvas, todas las geodésicas temporales terminan en I más. Todas las geodésicas espaciales terminan en I0. Todas las geodésicas nulas terminan en I más. Y todas las geodésicas nulas salen de I menos. ¿Ok? Y entonces ahora puedo, en un dibujo sencillo que puedo poner, en cual puedo poner todo el espacio-tiempo, ¿ok? Hablar de la estructura causal del espacio-tiempo. E incluir este comportamiento asintótico de hacia dónde van las curvas, ciertas curvas, en particular las geodésicas nulas, las geodésicas temporales, las geodésicas espaciales. ¿Ok? Entonces esa es la utilidad de este diagrama.
Y entonces eso no generaría problemas para hablar del caso Friedman-Robertson-Walker con K igual a 0, el decir que no puedo hablar de qué pasa en la No, a ver, asindótica. el espacio-tiempo nadie dice que no puede. A ver, acá nadie está diciendo que hay cosas que no puedo hablar. Acá por el momento te estoy diciendo que de Minkowski puedo hablar de esta manera. Okay. Como el espacio-tiempo de Friedman-Robertson-Walker es conforme al espacio-tiempo de Minkowski, entonces, mediante otra transformación conforme distinta, también lo puedo mapear a algo así. Ok. ¿Ok? ¿Ok? Okay. Pero Sí. son dos tipos de transformaciones conformes. Una son transformaciones conformes que son finitas en todos lados. ¿Ok? Y esta es una transformación conforme que me permite traer el infinito a valores finitos. Ok. Sí, ya me quedé. Porque esta transformación conforme tiene la propiedad de que este factor conforme se hace 0 en la frontera. Entonces, estos nuevos puntos no son puntos del espacio-tiempo real. No son puntos del espacio-tiempo físico. El espacio-tiempo físico es el interior, digamos. Si estoy hablando de Minkowski, el espacio-tiempo físico es el interior. Pero estas cosas me permiten, son cosas útiles para hablar de lo que ocurre en el espacio-tiempo. Okay. Por ejemplo, para hablar de la clase de equivalencia de todas las geodésicas que van para allá, hablo de este punto. Como en el caso de la geometría euclídea ordinaria, en cierta manera esos puntos nuevos en infinito eran una manera de codificar clases de equivalencias de líneas. ¿Ok? Estas ideas, por ejemplo, van a ser muy útiles para definir, por ejemplo, qué es un agujero negro. Vamos a definir que tenemos un agujero negro cuando haya cosas que no pueden enviar señales haya puntos a los que no se pueden enviar señales hasta Scribe Plus. Hay puntos que no pueden enviar señales a la velocidad de la luz que lleguen tan lejos como se quiera. ¿Ok? Esos van a ser los puntos que van a estar adentro del agujero negro. Y para eso vamos a usar entonces este tipo de compactificaciones. ¿Ok? Okay. ¿Más preguntas? Bueno, esto es bastante abstracto. Necesito que lo lean con cuidado y lo digieran. Y traten de hacer la analogía con lo que hicimos al principio. ¿Ok? Lo que hicimos al principio trató de ayudar a, digamos, a prepararlos para estas ideas. Pero es bastante abstracto, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que está haciendo uno, ¿no? Con cómo interpretar lo que está haciendo uno. Okay. ¿Ok? Sí. Estas son herramientas para poder hablar con mayor claridad de ciertas cosas. Son herramientas. ¿Ok? Acá físicamente no ha pasado nada. Hemos aprendido a representar ciertas cosas. ¿Ok? ¿Más dudas? No por ahora. Bueno, muy bien. Entonces ahí les dejé una tareita. Parte de ella va a estar hecha en uno de las cosas que les mandé, que les voy a mandar, una de los archivos que les voy a mandar. Entonces van a tener que hacer un poco menos. Bueno, pues nos vemos el jueves y seguiremos con este tema. Sí. Bueno, muy bien. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, igual. Hasta luego.